En el ejemplo de la presentación PowerPoint aparece un ejemplo de unos alumnos que tienen dificultades para dividir, que en general es un hecho bastante recurrente. Los estudiantes tienden a tener las operaciones básicas y tener más dificultades en la división. Entonces, el profesor se da cuenta de que el acercamiento que él ha desarrollado a través de una metodología tradicional probablemente no le está brindando los resultados que él espera, porque los logros de aprendizaje son inadecuados. Entonces, lo primero que hace es que él registra la envergadura de esa situación. ¿Quiénes son? Todos los alumnos que no están logrando el aprendizaje, son unos pocos, porque las decisiones que podría adoptar son distintas. Si son unos pocos, a lo mejor sus pares pueden colaborar en este proceso de mejorar el aprendizaje. Pero si es todo el colectivo, la decisión es conjunta. Y si yo voy a aplicar una decisión de adoptar una nueva metodología, debo reconocer, por ejemplo, dónde están fallando. Y para eso puedo decir, y en este ejemplo aparece que los estudiantes al parecer cometen muchos errores y no logran el aprendizaje porque están utilizando una determinada estrategia. Y esa estrategia, según los hechos y además sobre la evidencia empírica y la evidencia científica, parece no ser una respuesta adecuada para enfrentar los problemas de división. Y entonces, a partir de la literatura y a partir de la evidencia, yo digo que la mayoría de los estudiantes tienen esa estrategia que es inadecuada y por tanto hay que darles no solo cuenta de ese hecho, sino que buscar una nueva estrategia que sea mejor que la anterior para alcanzar mejores resultados. Y ahí es donde yo pongo en escena este cambio y hago el registro. Por ejemplo, puedo tener los ejercicios, la fotografía de los cuadernos de los estudiantes cuando realizaban esta operación y donde cometían errores. Y después, cuando voy implementando la nueva estrategia, me voy dando cuenta que hay un cambio y ese cambio opera de una forma positiva y no solo modifica los resultados académicos de aprendizaje, sino que además la forma en que los alumnos resuelven los problemas. Y puedo también tener las opiniones de los pares, por ejemplo, de los profesores que visualizan ese cambio. Los alumnos también yo puedo registrar las verbalizaciones que los estudiantes tienen en términos de decir, bueno, ahora lo estoy haciendo, estoy muy motivado porque al fin entendí. Y eso también es un resultado emergente de la investigación-acción, no solo el cambio para alcanzar una determinada meta de aprendizaje, sino que la vivencia, las características emocionales que se registran mientras se desarrolla esta implementación. Y esa información después debe ser socializada al colectivo. Eso es una investigación-acción y no se olviden, por favor, que es muy importante que la investigación-acción genera una modificación en las prácticas y en la reflexión pedagógica de los docentes. Muchas veces lo que nosotros registramos, y yo veo en los proyectos de investigación-acción que se documentan y que se entregan en la propia facultad, adolecen de la reflexión del docente respecto de ese cambio. ¿Qué le pasó a él con su práctica profesional? No solo el cambio y la modificación y el impacto positivo que logró la implementación de la innovación, sino que en su propia visualización de la práctica docente de él como sujeto, como agente educativo. Eso es tremendamente relevante porque la investigación-acción como competencia pedagógica, como parte del proceso de formación inicial de los docentes, debe generar en los sujetos en este caso de los futuros profesionales de la educación, una herramienta capital de su propia acción pedagógica en forma permanente. Es decir, cada vez que él realiza una transformación, cada vez que él inicia un año lectivo, debería reflexionar profundamente sobre su propia práctica y además deberá realizar un proceso riguroso de esas acciones y no desecharlas nada más a primera fuente porque no le entregar los resultados esperados. El docente debe ser un investigador permanente de su práctica profesional y para ello la investigación-acción es la herramienta fundamental.